Bien, bienvenidos a Hombres de Verdad. Estamos estudiando principios de liderazgo y este va a ser el estudio final de nuestra serie sobre el liderazgo, principios de liderazgo que vemos en la Biblia. Lo que hicimos fue tomar al apóstol Pablo como un ejemplo y como el patrón para ir discerniendo los principios de liderazgo que veíamos en su vida y en sus actuaciones. Este es el buen momento para hacer una pausa y ver qué hemos visto. Y ahora la consigna es continuar la marcha. Y por eso les puse el pequeño título ahí, ¿verdad? Que lo pueden ver. Continuamos la marcha. La consigna es, reconozcamos, no todos estos principios que hemos visto son realidad en mi vida. No lo son. Es más, si somos sinceros, va a ser muy difícil incorporar todos estos principios como una realidad consistente en mi vida. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es trabajar en uno a la vez. Empiezo a practicar un principio, soy conscientemente, hago el esfuerzo de ponerlo en práctica en mi vida hasta que se vuelva un hábito. Dicen los estudiosos que eso toma no menos de 21 días. La realidad es que puede tomar mucho más que eso. Y entonces, una vez que uno de esos principios se vuelve un hábito en mi vida, agarro otro y luego otro. Y la realidad es que esto podría tomarnos el resto de nuestras vidas. Y eso está bien, porque no somos perfectos. Y el Señor sabe que no somos perfectos, pero lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos creciendo y que no dejemos de crecer. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que quiero hacer esta noche es repasar lo que hemos visto. Y en realidad debí haber hecho esto durante el transcurso del estudio, pero fue un estudio como yo también estaba aprendiendo sobre la marcha. Así que se me ocurrió ahora estructurar todos los principios que hemos visto y los conté. Vimos 13 principios. 13, qué número, ¿no? En la Biblia el 13 es el número de la rebelión, pero nosotros no somos los de los que nos rebelamos, nosotros somos de los que queremos obedecer al Señor. Así que encontramos o hablamos de 13 principios y yo les hice un pequeño, siquiera un esquema, ¿no? Los dividí en 4 partes. Entonces, los primeros principios que vimos, les he titulado principios del carácter, porque tienen que ver con el carácter de nosotros como individuos, aunque digo, tienen que ver con otras cosas también. Estas divisiones no son estrictas, sino una forma de que me ayuda a mí a recordarlas, porque si yo le digo una lista de 13 cosas, nadie se va a acordar de una lista de 13 cosas. Pero si lo dividimos en 4, es más fácil recordar por lo menos algunos de ellos. Entonces lo que quiero hacer, como les dije, es repasar las cosas que hemos visto. Y el primer principio que vimos es que el líder necesita ser digno de confianza. Y la idea es esta, el líder tiene que comunicar una, una vida, una idea de que él no va a hacer nada para hacerle daño a los que lo rodean, ni a los que están por encima de él en autoridad, ni a los que están por debajo de él. El líder es digno de confianza porque él no va a hacer nada que estorbe o que haga daño a los que están a su alrededor. Ese fue el primer principio que nosotros vimos hace ya muchos meses atrás. Y el segundo principio, que esto va a ser breve, como les digo, el segundo principio que vimos fue que el líder debe tomar la iniciativa. ¿Qué significa esto? Que cuando el líder ve un problema o una situación, él toma la iniciativa para remediar el problema o para abordar la situación. El líder no se espera a que otros le digan lo que hay que hacer. Y obviamente todo esto hay que tomarlo, hay que entender, digo, tampoco se sobrepasa de su autoridad, ¿no? O sea, tampoco es que se mete en los asuntos ajenos. Pero cuando un líder ve una situación en la que él puede intervenir, él interviene por iniciativa. Él no espera que alguien venga y le diga, oye, pero haz algo, ¿no? Nosotros, los varones, en estos días, oí, ¿cómo les decimos?
Yo decía mileniales, pero esa no es la palabra que usan por ahí, ¿verdad? Pero los de esta generación tendemos a ser muy pasivos y esperar a que alguien nos diga algo. Pero el líder no, el líder debe tomar la iniciativa. Por eso es líder. Por eso él toma la delantera. Él no espera que alguien le diga, hey, hay que hacer algo. Y eso va muy atado al tercer principio que vimos, que es tener buen criterio. El líder aplica buen criterio para abordar una situación o para resolver un problema. El líder no hace cualquier locura, él tiene lo que decimos buen juicio. A veces le llamamos sentido común, pero en mi experiencia el sentido común es el menos común de todos los sentidos, porque hay gente que hace unas locuras. Entonces, eh, un líder realmente se preocupa por aplicar buen criterio. Él utiliza su conocimiento y sus experiencias para determinar cuál es la respuesta correcta ante un problema o una situación. Eso es lo que hace un líder. Él no se queda ahí viendo los toros de la barrera, él interviene porque toma iniciativa, pero interviene con buen criterio, no interviene a lo loco, no es nada más hacer algo por hacerlo. El líder usa otra vez conocimientos y experiencia. Y si la situación va más allá de sus conocimientos o su experiencia, él se busca a alguien que sepa, ¿verdad? O sea, yo sé algo de plomería, pero detesto la plomería. Así que cuando hay un problema de plomería, es muy fácil que el problema vaya más allá de lo que yo sé hacer. Entonces yo reconozco eso. Entonces, ¿qué hago? Me busco un plomero porque esa persona sí sabe qué hacer. Tomo la iniciativa. Si yo lo puedo arreglar, yo lo hago. Pero si va más allá de lo que yo puedo hacer, hey, me busco a alguien que sepa. Eso es dar pasos de liderazgo. Y uno más en esta división de principios del carácter es que el líder habla con autoridad. El líder habla con aplomo y con la autoridad como alguien que sabe lo que está diciendo. Eso va otra vez atado al buen criterio y atado a tomar la iniciativa. Por eso se merece la confianza de los demás. O sea, estos cuatro obviamente están muy, muy íntimamente relacionados. Él se gana la confianza de los demás y demuestra su buen criterio cuando él habla con autoridad. Él no habla por hablar. Él da las palabras que tiene que decir. Él no habla de más, ni habla tampoco cuando no le corresponde. Pero cuando hay que decir algo, vaya, lo que dice tiene todo el sentido del mundo. Entonces, estas cuatro yo las veo otra vez en mi esquema, las vi como características que definen el carácter de un líder. Una persona digna de confianza, una persona que tú lo ves que toma la iniciativa, que también tiene buen juicio, buen criterio, y cuando él habla lo hace con autoridad. Estos son, jamás con estos cuatro tendríamos para trabajar mucho en nuestras propias vidas porque realmente estos son cosas que yo veo es más, todos los principios estos son cosas que yo veo que yo tengo que trabajar en mi vida constantemente. O sea, si yo me descuido, yo hago cosas que me hagan que las personas pierdan confianza en mí. Eso es algo es como un cultivo, hay que cultivarlo y cultivarlo y cultivarlo. Y si me descuido, le crecen malezas o le cae una plaga y se muere. O sea, aquellos de ustedes que han tenido jardines o huertos, ya si usted hace un pequeño huerto de tomates en su patio, tiene que cuidar eso porque que si viene una zorra o si viene otro animal se quiere comer los tomates, tienen que cuidarlo que no le caiga hormiga, que no le caiga una plaga a la planta, porque hay que cultivarlo. Pero entonces si se cultiva, da fruto. Ese es el asunto. Así que esto yo lo veo como, otra vez, como características o principios de liderazgo que hablan del carácter del individuo y definen mi carácter. Yo soy así, soy así. Esta es la clase de persona que yo soy. La segunda división que vi, y eso ahí vimos cuatro, ¿verdad? En la segunda división, creo que tengo otros cuatro, no, son tres en la segunda división. Estos son principios que se refieren a mi actitud hacia los demás. Mi actitud hacia los demás. Y el primero que vimos ahí es que el líder fortalece a los demás.
un principio del líder es fortalecer a los demás. El líder da palabras de ánimo, aun si los demás han fallado o fracasado. Me quedaste mal. Tengo que hablarte porque me quedaste mal, pero déjame darte palabras de ánimo para que cómo mejorar la próxima vez. Esto no significa que uno ignora los errores. No, no se ignoran. Hay que enfrentar los errores. Pero significa que uno no aprovecha esa coyuntura. Esta persona cometió un error para ir y destruirlo, para ir y aplastarlo. Hay gente que hace eso. Un buen líder no hace eso. Un buen líder siempre busca edificar. Y como pueden ver, esto tiene que ver con el trato o mi actitud hacia los demás. El segundo principio que vimos en esta parte fue transmitir entusiasmo y optimismo. Las palabras que uno dice siempre son importantes y siempre tienen efecto. Digo, las palabras que salen de nuestra boca son algo que honestamente debiéramos nosotros todos ponerle mucho cuidado, mucho más cuidado del que le ponemos, porque nos gusta hablar, hablamos más de la cuenta, y eso estoy hablando de mí, decimos las cosas que no debiéramos y usualmente no medimos el efecto que algunas palabras pueden tener sobre los demás. Pero esto de transmitir entusiasmo y optimismo tiene que ver con fortalecer a los demás, porque el líder lo que busca es contagiar a los demás con ese entusiasmo y ese optimismo. Muchachos, ok, no nos salió bien la primera vez, pero vamos adelante. O sea, si recuerdan, esta vez hablamos de un ejemplo de un entrenador de un equipo deportivo, por ejemplo, de un equipo de fútbol o un equipo de béisbol. Pierden un partido, pero el líder, el entrenador viene y les habla palabras. A veces hay que regañarlos, sí, pero si nada más lo regaña y no le da palabras de ánimo, no está haciendo la labor completa. Pero entonces, ¿cómo transmito yo entusiasmo y optimismo? Primero tengo que tenerlo yo. Yo tengo que sentir entusiasmo, optimismo, para poder transmitirlo a los demás. Y en esto es fundamental conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque si yo veo en las escrituras cómo Dios actuó en el pasado, veo las cosas que Él hizo en el pasado para Israel, entonces yo puedo tener fe en que Dios hará cosas similares en el presente o en el futuro. Entonces es importante conocer las escrituras. Digo, yo sé que Dios no está obligado a repetir ningún evento y yo ciertamente no debo meterme en problemas para tentar a Dios y a ver si haces un milagro en mi vida. No, yo no debo hacer eso, eso sería pecado. Pero ciertamente si yo veo que Dios pudo darle a Gedeón una victoria con solo 300 hombres contra un ejército de miles, entonces Dios me puede dar a mí una victoria contra mis parientes que la tienen contra mí, ¿no? Contra los compañeros de trabajo que, como decimos acá en Panamá, me la tienen velada, ¿verdad? Entonces es importante conocer las escrituras por eso, porque entonces eso me da la fe de confiar que Dios puede hacer cosas similares en mi vida. Y más bien, al conocer las escrituras, yo veo cómo Dios trabaja y cómo Dios espera que yo actúe. Entonces, por fe, yo actúo como Dios quiere que yo actúe y confío en que Dios hará la obra que sea necesario hacer. Puede ser un milagro, como puede ser que no. El tercer principio que vimos en cuanto al trato, la actitud hacia los demás, es que el liderazgo es influencia. Y esa es la definición del liderazgo más bien. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es cuando yo tengo influencia sobre los demás. Liderazgo no es tener un cargo. O sea, puedo tener un cargo y por autoridad puedo manejar o digamos, obligar a que otros hagan lo que yo digo. Pero eso es autoridad, no liderazgo. O sea, un policía que estoy andando en mi automóvil y el policía me hace la señal de detenerme, tiene la autoridad de hacer eso. Pero él no me dirige, él no es mi líder, él nada más tiene autoridad en ese aspecto sobre mí. Mientras que un líder es una persona que yo quiero hacer lo que dice porque esta persona me motiva o me está edificando o me está ayudando de alguna forma
estoy sacando algo que para mí es valioso, entonces yo quiero seguirlo. Eh, el caso, ¿verdad? Por ejemplo, un buen entrenador otra vez de un equipo deportivo, esa persona es capaz de hacer eso. Es que las personas, los jugadores hacen lo que él dice porque él los inspira, les transmite ese entusiasmo, optimismo que va a salir bien. Entonces él tiene influencia sobre ellos. Entonces yo sé, algunos de ustedes, y esto lo dijimos cuando hablamos de este tema, algunos de ustedes dicen, pero yo no tengo influencia sobre nadie, si yo no soy nadie en el trabajo, o yo no soy nadie en tal lado. Tú tienes influencia sobre alguien. Si eres padre de familia o eres jefe del hogar, tienes influencia sobre las personas de ese hogar. Entonces, si eres, vamos a la sección primera, si eres digno de confianza, si hablas con autoridad, si, si, si eres esa clase de persona, entonces vas a tener influencia. Y si usas tu influencia para fortalecer y transmitir entusiasmo, entonces esas personas van a querer que le influya sobre ellos porque les estás haciendo un bien. Y eso es lo que es ser un líder cristiano. Es eso. Yo busco hacerle el bien a los demás porque eso es lo que el Señor me pide que haga. Y entonces el resultado de ellos es que ellos quieren hacer lo que yo les digo. No es por ganar autoridad, no es que quiero ser el que manda. No se trata de eso. Se trata de que quiero hacer el bien y eso me da influencia. Estos son principios que hablan de la actitud sobre los demás, la actitud hacia los demás. Perdón. Y realmente es importante que tengamos una buena perspectiva respecto a eso. Es importante que entendamos, mira, tú tienes influencia sobre personas a tu alrededor, aunque tú creas que no. No me importa que tú tengas el cargo más bajo en el lugar donde trabajas. Tú haces tu trabajo bien, tú vas a tener influencia sobre alguien. Si eres padre de familia o estás casado y tienes esposa, tienes influencia sobre alguien. Sobre esa esposa, si tienes hijos, sobre los hijos, si tienes sobrinos, primos o cualquier otro familiar que está cercano a tu hogar, tienes influencia. Ahora, de ti depende si tú cultivas esa influencia y la usas para bien, o si hay a lo que salga, o si abusas de tu influencia también. Todo eso depende de ti. Y nadie puede hacer eso por ti y nadie te lo puede dar, nadie te lo puede quitar. Tú te la ganas, si tú haces las cosas correctamente, te ganas el derecho a tener influencia. Pero así, igualmente, si lo usas mal, pierdes ese derecho. Entonces, esa era la segunda categoría. La primera, otra vez, principios que hablan del carácter del líder. La segunda, la actitud hacia los demás. Ven que es más fácil recordarlo así, ¿verdad? El tercer grupo que pude encontrar o discernir fue principios de filosofía de vida. O sea, este es son principios que guían mis acciones en la vida. Que son cosas que ustedes pueden, un buen líder, uno puede contar cómo esta persona va a responder o cómo esta persona va a actuar. Bueno, si somos buenos líderes, vamos a hacer cosas como esta. Primero, que no hay transigencia sobre las verdades absolutas. Miren, hoy día está muy de moda hablar de la tolerancia, está muy de moda hablar de la comprensión y todo eso. Y hey, yo estoy de acuerdo, hay que ser tolerante y comprensivo con las diferencias, con las preferencias personales, cosas que digamos, no están escritas en piedra, a falta de mejor forma de expresarlo. Tenemos que reconocer que diferentes culturas hacen las cosas de manera diferente. Aquí mismo en Panamá, o sea, no tenemos que ir lejos. Si usted va a una comunidad en Verá, es muy, muy diferente a nuestra comunidad aquí en Santiago. Es que no hay ni que ir tan lejos. Nosotros estamos aquí en Veraguas y vamos a una comunidad en Herrera o en Los Santos y vamos a ver diferencias. Tal vez no serán tan grandes, pero de que existen, existen. Hay diferencias.
hay que ser tolerante, hay que ser comprensivo con esas diferencias, porque así lo hacen ustedes, así, y nosotros hacemos algo diferente, está bien. Estoy hablando de, vaya, la forma en que vestimos, nuestra forma de las cosas que comemos, algunas expresiones que usamos y decimos, eh, cómo nos comportamos en público. Hay ciertas cosas que son aceptables aquí que no son aceptables allá. Igual, si vamos a una comunidad en la comarca acá de los Nove eh, es diferente. No es que uno es mejor y el otro es peor, es diferente. Obviamente, habrán algunas cosas que allá son mejor y algunas otras cosas que allá tal vez no son tan buenas. Lo mismo puede decirse de nosotros. Hay cosas que de nosotros que tal vez no son tan buenas, pero estamos acostumbrados a ellas y no, ni lo pensamos dos veces. Sobre eso hay transigencia y toda clase de comprensión, toda clase de flexibilidad, pero hay ciertas cosas donde no hay negociación para el líder, sobre todo el líder cristiano. Estamos hablando específicamente, tú eres cristiano, eres varón, eres líder. Hay ciertas cosas sobre las cuales no hay negociación. Y la lista esta podría ser larga, pero nada más voy a mencionar cuatro cosas y no las puse en la pantalla, que nada más se las voy a mencionar. Cuatro cosas, por lo menos cuatro cosas sobre no hay transigencia, no hay negociación, sobre esto no capitulamos. Si tú no estás de acuerdo con esto, entonces la relación que podemos tener será muy limitada. Otra vez, no es que no podemos ser amigos, no es que no podemos hacer cosas juntos, pero nuestra relación va a ser bien, bien limitada. Y, y nada más escogí cuatro cosas por no extenderme, pero ¿en qué cosas no hay negociación? Cosas como esta. Número uno, Jesús es el Salvador, Dios hecho hombre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces podemos tener una relación más cercana, más íntima. Si no estamos de acuerdo con eso, bueno, hasta ahí eso vamos a decir, no es que, otra vez, no es que no pueda ser mi amigo, es nada más que, bueno, eso va a limitar qué cosas podemos compartir, porque para mí eso es una gran parte de mi vida. Entonces, por ejemplo, a mí, yo les he contado, me han visitado testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, y vienen y ay, traen literatura y todo eso. Y yo siempre les hago esto. Me quieren dar la literatura y dice, bueno, la literatura es gratis, pero siempre pedimos una cooperación. Yo le digo, mira, yo estoy dispuesto a cooperar contigo, pero no quiero la literatura. Y eso que dice, ¿cómo? Porque usualmente es al revés, no, dame la literatura, pero yo no te quiero dar nada. Yo, no, yo te coopero si quieres, ¿verdad? Pero yo no quiero la literatura. ¿Y por qué? Y yo le digo, porque ustedes no creen que Jesús es Dios. Y yo creo que Jesús es Dios y sobre eso pues sencillamente nunca vamos a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un testigo de Jehová quiere venir a darme un estudio bíblico. Lo siento, no hay nada que yo quiero aprender de ti porque ahí tenemos una diferencia que para mí eso hace toda la diferencia del mundo. Podemos ser amigos. Tú me pides un favor, si está en mí, yo no te odio ni nada. O sea, a mí hay un señor que me ha visitado 3 veces ya, que es testigo de Jehová, y por eso tengo ese ejemplo en la mente. Hasta me llamó por teléfono y sí, que no sé qué cosa. Yo estoy dispuesto a hablar con él, pero de partida, date cuenta, esta es mi postura, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar. Si el Señor lo permite, lograré enseñarte de las escrituras porque tú debes cambiar, pero yo no voy a cambiar, porque no hay transigencia sobre esto. O sea, primero, Jesús es el Salvador, Dios hecho hombre. Segundo punto, que no hay transigencia, la palabra de Dios. La Biblia es mi autoridad final para todo asunto de fe y práctica en mi vida cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Y perdonen, no quiero que nadie se ofenda, pero que por eso lo que quiere decir es que cualquier persona que se llame líder religioso puede decir lo que quiera, diga lo que quiera. Pero si no va de acuerdo a la Biblia, yo no estoy obligado ni a hacerle caso, ni a creerle, ni a seguirle. No me importa que sea el presidente de la convención de cristianos evangélicos de tal lado. Si lo que él dice no va conforme a las escrituras, yo no tengo nada que hacerle caso. Y otra vez,
Si, si tú no estás de acuerdo conmigo en eso, entonces eso otra vez va a limitar nuestra interacción. No, no es que no soy tu amigo, otra vez, repito, pero eso lo limita. Eso obviamente va a afectar cuánta influencia yo podré tener sobre ti, pero ojalá, yo, esos primeros cuatro, ¿verdad? Donde yo hablo con autoridad y soy digno de confianza, ojalá eso me abra la puerta para mostrarte por qué yo puedo confiar en la Biblia y por qué, como dice en Romanos capítulo 3, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Yo soy mentiroso, pero Dios es veraz. Así que si lo que yo les digo es conforme a la palabra de Dios, entonces hágale caso. Si no lo es, lo dijo Enrique. Eso no importa. Lo que dijo Enrique no importa. Lo dijo el Papa. Si no es conforme a la Escritura, no me importa. Si lo dijo el Papa, que lo haya dicho. Es más, he leído muchas cosas y otra vez no es tirándole piedra a los amigos católicos, pero en eso, por ejemplo, estamos en desacuerdo. Ellos, por ejemplo, creen, sinceramente creen, y esto no es una crítica, esto es lo que ellos creen que las tradiciones que la iglesia y la iglesia de ellos ha aceptado a través de los siglos son tan normativas como lo que dice la Biblia, ellos lo ponen al mismo nivel. Bueno, yo no acepto eso porque no eso es la Biblia me dice que eso no es así. Y no es el tema de esta noche, pero digo, podemos ver varios lugares donde explícitamente Dios nos dice, las tradiciones de hombre no es lo mismo que la palabra de Dios. Entonces ahí se vuelve muy importante. Y me estoy demorando mucho en este solo punto, así que voy a ir un poco más rápido. Primero, Jesús es el Salvador, Dios hecho hombre. Segundo, la palabra de Dios, la Biblia, es mi autoridad final sobre todo asunto de fe y de práctica. Tercera cosa sobre la que no hay transigencia, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, no hay escalones hacia el cielo, es por gracia, un regalo inmerecido. Dios me lo da porque Dios quiere dármelo y a mí me toca entonces recibir ese regalo. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le ¿qué? Recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo se recibe ese regalo? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero el punto es este. Jesús es el Salvador, Dios hecho hombre. Dos, la palabra de Dios es mi autoridad final. Tercera, la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para ser salvo. Unirme a una iglesia, bautizarme, nada de eso me da la salvación. Cuarto, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está compuesta por personas que han nacido de nuevo por haber recibido la salvación. En otras palabras, tú puedes ser miembro de mi iglesia aquí, mi iglesia local, al hacerte miembro. Pero eso no quiere decir que eres miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser salvo primero. Tienes que haber recibido la salvación. Si no, no eres parte de esa iglesia. No me importa de cuántas organizaciones seas miembro, eso es secundario. No es que no sea importante, digo, es importante. Yo soy miembro de mi iglesia porque es importante decir, esta es mi iglesia local, aquí quiero servir al Señor. Eso es importante. Pero reconocemos que porque soy salvo, es que soy parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, la iglesia que el Señor está edificando, que se manifiesta localmente aquí en mi Santiago de Veragua, en la iglesia a la cual asisto y en otras iglesias de la ciudad. Esas son cuatro cosas, y hay más, pero son cuatro cosas sobre las cuales no hay transigencia. Alguien me viene con otro cuento, si yo soy buen líder, reconozco que tú estás creyendo algo diferente, pero es algo diferente. Y en nuestra iglesia, por ejemplo, si tú vienes con algo que no está de acuerdo con estas cuatro cosas, por ejemplo,
puedes venir a la iglesia con mucho gusto, pero no te vamos a dar muchos privilegios porque hay una diferencia de fe muy significativa. ¿Me explico? Entonces, eso es otra vez, un líder que sigue estos principios de la vida es un líder que tú sabes qué esperar de este individuo. Él no es de que, hey, vamos a ver cómo reacciona. No, no, ya sabemos. Otra cosa que es un principio de filosofía de vida es liderar con el ejemplo. El líder da el ejemplo con su propia vida. Y por su ejemplo se gana la autoridad de influir sobre los demás. Ah, practica lo que predicas, básicamente. Eso te da influencia. Eso te da autoridad para influir sobre los demás. Con eso te ganas el respeto. Si tú imitas al Señor Jesús, que así es como lo dice la Escritura, imítenme a mí como yo imito a Cristo, dice Pablo, lo estoy parafraseando un poquito, pero eso es lo que hace que la gente quiera imitar, imitarte a ti, porque tú estás imitando al Señor. Y otra vez, esto define tu filosofía de vida. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a tratar de hacer lo que Jesús hubiera hecho o lo que el apóstol Pablo hubiera hecho, porque ellos, otra vez, Jesús es Dios y Pablo trataba de imitar a Jesús. Entonces, por esa razón, si los imito a ellos, estoy haciendo algo bueno. No imitar en el sentido de una copia barata, sino en el sentido de yo quiero, yo aspiro a ese mismo ideal, al ideal que el Señor Jesús estableció con su vida. Un hombre que nunca pecó. Wow. Ahora, yo sé que esa parte no la puedo cumplir yo ya soy pecador por naturaleza, pero el ideal es vivir una vida donde el pecado no se enseñorea sobre mí. Ese es el ideal. Y otra vez, si tú no practicas lo que predicas, entonces eso se llama hipocresía. Eso es lo que se llama hipocresía. ¿Y con qué peleó el Señor Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal? Contra la hipocresía. Sus palabras más fuertes, las que tenemos registradas, usted las puede leer allá en Mateo capítulo 23. Jesús no criticó fuertemente a las prostitutas, a las rameras, como aparece en la Biblia. Él no criticó fuertemente a los borrachos. Él no criticó fuertemente a los publicanos, los cobradores de impuestos. Sí tenía cosas que decir, pero él no habla de que los publicanos son. Tú no encuentras eso en la Biblia. Tú sí encuentras. Mateo 23. Él hablando de los fariseos y de los escribas, llamándoles palabras fuertes, criticándolos por ser hipócritas. Entonces, básicamente, cuando digo liderar con el ejemplo, estoy diciendo, hey, no seamos hipócritas. Es lo que estoy diciendo. Pero yo doy el ejemplo. Yo hago lo correcto. Entonces, eso me da el derecho de esperar que los que me siguen hagan lo correcto. Específicamente, en mi casa, en mi familia. Si yo siempre hago lo correcto, yo tengo todo el derecho de exigirle a mis hijos con autoridad que hagan lo correcto. Y mis hijos podrán rebelarse en contra de mí, pero nunca podrán decir, pero es que me dio mal ejemplo. No. Y otra cosa, al yo hacer lo correcto, mis hijos saben qué esperar de mí. En mi casa, cuando estaba criando todavía a mis muchachos, nunca hubo una pregunta o una duda sobre, ay, poder pegarme una borrachera. No porque éramos cristianos, no, sino porque ellos veían el ejemplo en mi vida, que yo no tomo. Y no lo digo para la gloria de Dios. Digo, yo tuve que aprender esa lección de joven, porque yo antes tomaba. Y tuve que aprender, no, tengo que dar el ejemplo. Y yo creo que les compartí a ustedes cómo me curé de decir malas palabras. ¿Saben cómo me curé? Para los que no han oído el cuento, cuando oí a mi hijo de 2 años decir una palabrota y la reconocí, eso es algo que digo yo. Entonces yo me senté y le dije, hijo mío, de ahora en adelante, aunque tú oigas una palabra por ahí que lo dice otra gente, si tú no me oyes a mí decirla, entonces tú no la dices tampoco. Y así me curé yo,
porque ahora yo me cuidaba, no puedo decir esas cosas. Estoy dándole el ejemplo. Y en mi casa no se dicen malas palabras por eso. Mis hijos saben exactamente a qué atenerse. No es que no las sepan, no es que no las digan, yo estoy seguro que las dicen cuando yo no estoy por ahí alrededor, pero alrededor de mí, ellos saben el ejemplo. El líder eh, lidera con su ejemplo. La otra cosa, principios de filosofía de vida, es que el líder cultiva la lealtad de sus seguidores. Otra vez, va muy atado a liderar con el ejemplo y muy atado también al primer principio que vimos, que es que el líder se gana la confianza de los demás. Pero cultivar la lealtad significa que yo soy leal a Dios. La palabra que aparece en la Biblia es la palabra fiel. Yo soy fiel a Dios, yo obedezco a Dios, pero también soy fiel, leal a la gente a mi alrededor. En otras palabras, yo no le doy la puñalada por la espalda, la proverbial puñalada por la espalda. No les digo, te voy a apoyar en esto, y luego lo que hago es que les saco la alfombra debajo de los pies para que se caigan. Eh, no soy de los que les digo una cosa y hago otra. No, yo cultivo la lealtad por ser leal yo mismo, por ser fiel. Y si nosotros seguimos el ejemplo del Señor, que es fiel hacia nosotros, entonces nosotros vamos a ser fieles o leales hacia los demás. Y si recuerdan, cuando hablamos de este principio, dijimos que la lealtad es fundamental para todas las relaciones humanas. Todas, no, sin excepción. Quieres tener una buena relación con otra persona, tienes que ser leal o fiel a esa persona. ¿Cómo arruinamos una amistad? Basta que apenas dejo a este supuesto amigo detrás de su espalda, empiezo a armar un chisme o un bochinche, como decimos en Panamá, sobre esa persona. Hago eso, arruina la amistad. Apenas se entere esa persona, ya no puedo confiar en este individuo. Ciertamente no le puedo decir nada íntimo porque va con el bochinche a otro lado. Es capaz de inventar mentiras sobre mí, no puedo confiar en él. Entonces eso destruye la lealtad. Obviamente en el matrimonio, si estás casado y pues tienes el famoso cuello de caucho, ¿verdad? De caucho que donde va por la calle, mirando, eso perjudica la lealtad eh, que tu esposa pudiera sentir, ¿verdad? Que tú le tienes. Así que hay que tener un poquito de cuidado con esto, en el sentido cuidado en el sentido de cultivarlo. Hay que trabajar en esto, ¿no? Esto no es algo que ocurre por accidente. Y el cuarto principio, que es parte de la filosofía de la vida, es que uno debe desempeñarse con sinceridad. En otras palabras, no mentir. En otras palabras, actuar con limpia conciencia. Uno no siempre puede quedar bien, pero entonces uno dice, mira, no pude quedarte bien por esto y por esto y por esto. En lugar de lo que nosotros hacemos es que tratamos de dorar la píldora, inventando alguna excusa, o tratamos de, si lo ignoro, tal vez se le olvida. No, el líder se maneja con limpia conciencia. Aunque actúe yo y haga algo que a ti no te gustó, pero no lo hice para hacerte daño. Y puedo actuar con limpia conciencia, aunque tú no lo veas así, porque yo sé cómo actué, no actué para hacerte daño. Hay veces que eso pasa, hay veces que uno dice alguna estupidez y le hace daño a otra persona. Yo sé que yo he cometido ese error muchas veces, pero puedo tener limpia conciencia en el sentido de que me di cuenta y pido perdón, trato de arreglar el asunto. Pero yo sé que no fue con la intención de hacerte daño. Digo, otra vez, yo tenía mis momentos de los cuales no estoy muy orgulloso, donde sí he hecho algo con mala intención. Y bueno, por eso hay que arrepentirse y dejar de hacerlo. Pero el líder siempre procura ser digno de confianza en todas sus palabras y en sus acciones. Se desempeña con sinceridad. Por eso es tan difícil para uno de nosotros cristianos ser político. Porque si hay una persona que por naturaleza tiene que ser insincero, es un político. Donde es triste, pero
y esto es en todos los países, ha sido mi observación, el político te dice lo que él cree que tú quieres oír, no lo que realmente está pensando hacer. El político es por naturaleza insincero. Y otra vez, no es gana de tirarle piedra a los políticos, es nada más que es el ejemplo más claro y donde todos podemos decir, ah, sí, es cierto. Y el líder siempre también, al desempeñarse con sinceridad, él se deja guiar por la ternura y la empatía, no por interés propio. Pero no te estoy hablando palabras de que sinceras porque te quiero sacar provecho. No, lo que hacemos es, tratamos de, otra vez, edificar a la persona. Así que ese es los 4 principios que hablan de la filosofía de la vida. No hay transigencia sobre verdades absolutas, cosas que no son negociables. El líder lidera con el ejemplo, el líder cultiva la lealtad de sus seguidores y el líder se desempeña con sinceridad. La cuarta categoría, como les dije, es principios que reflejan la relación con Dios. Estas son cosas que reflejan la relación que yo tengo con el Señor. La primera de ellas es tener confianza en el llamado que he recibido del Señor. El líder se conduce con la confianza de que Dios, de que él sabe lo que Dios le ha pedido que haga. Y él avanza sabiendo, Dios me ha pedido que haga esto. Esto es algo que no se consigue muy fácil, soy sincero, no se consigue muy fácil. Y tú puedes estar haciendo todo correcto en tu vida y tener dudas sobre esto. El, la clave para obtener esta confianza, desarrollar esta confianza, y te digo, tú puedes hacerlo y aún así no tenerla, no te sientas mal. Pero, por ejemplo, la clave para esta confianza, para obtener la confianza de lo que Dios me ha pedido que haga, es obedecer lo que tú sabes que la Biblia dice. No tienes que saber toda la Biblia, pero lo que tú sabes, lo que tú conoces, si tú lo obedeces, entonces, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Y esto lo hablamos. Dios va a traer las obras que Él quiere que tú hagas a tu camino y te las va a poner para que tú las hagas. Y conforme tú vas haciendo esas obras, tú mismo vas a descubrir, hey, esto es lo que Dios me ha pedido que haga. Que trabaje, por ejemplo, trabaje con jóvenes de menos de 16 años. Los de 13 a 16 años es una edad conflictiva, pero yo tengo una habilidad natural que no me hubiera dado cuenta, sino es porque estoy obedeciendo a Dios y eso vino a mi camino. Otros descubrieron, ¿sabes qué? Eh, yo sé cómo hablarles a hombres que han pasado por un divorcio, porque yo pasé por un divorcio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo una perspectiva que Dios me ha dado y pasé por muy malos ratos y yo sé lo que se siente. Entonces yo sé cómo hablarle a una persona que está pasando por eso. Wow. Oh, soy una persona que sufre de ansiedad, de esa ansiedad crónica que ahora le llaman ataques de pánico. Pero Dios me ha dado a mí las palabras necesarias para hablar. Yo he conocido a personas que tienen como una habilidad especial para dar consejos. Yo no soy uno de esos. Yo, ¿Y cómo lo sé? Porque yo he visto a alguien que sí tiene esa habilidad y digo, yo, gracias a Dios, sé algunas cosas de la Biblia y por la experiencia de vida, algunas cosas he aprendido, pero yo no me llamaría un magnífico consejero porque yo he visto a un magnífico consejero. Pero ¿cómo yo sé, cómo puedo tener confianza en que esto es lo que Dios quiere que yo haga? Porque otra vez, obedezco lo que yo sí sé que dice la Biblia. Y Dios traerá esas obras a mi camino. Ese es lo único que te puedo decir ahí porque, vaya, tu misión en la vida, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir aquí, tu misión en la vida es descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas y hacerlo. Esa es tu misión en la vida. Tal vez tu misión en la vida sea criar tus hijos, porque tus hijos Dios los quiere usar en X o Y o Z. Tal vez tu misión en la vida sea ser el barrendero en la empresa tal. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar testimonio a fulano de tal y Dios quiere usar ese fulano de tal en otra cosa. O tal vez tu destino sea, lo que Dios quiere que hagas es que seas un gran líder en una iglesia.
o tal vez no en una iglesia, yo no sé. Yo no te puedo decir, esa respuesta yo no la tengo. Solo puedo decirte que tú nunca lo vas a descubrir si no vives obedeciendo lo que tú sabes. Y eso refleja tu relación con Dios. Porque si tú no estás obedeciendo lo que sabes, tu relación con Dios no es buena. Tan sencillo como eso. Y el otro principio que veríamos en esta sección sería sentir pasión por las almas y por el ministerio. Y otra vez, con esto no quiero decir vaya, que es que todos tenemos que ser pastores o maestro de escuela dominical o diácono, no estoy diciendo eso. El líder es una persona que comprende la urgencia. Estoy hablando ahora específicamente del líder cristiano. Y si tú eres cristiano en esta noche, tú eres líder. Sencillamente es la realidad, acéptalo. El líder es uno que comprende la urgencia de transmitir el mensaje del Evangelio a los que no conocen a Cristo y siente una pasión viva por ver a otros venir a los pies de Cristo. Yo digo eso y yo me pongo bajo convicción, porque yo a veces no siento mucha pasión por las almas, pero cuando me pongo a pensar el destino eterno que tienen los que no conocen a Cristo y que, como dice la Biblia, están perdidos, van a la perdición y al castigo eterno. Wow, ¿cómo puedo yo quedarme callado? ¿Cómo puedo yo no decirle a los demás? El líder es uno que entiende eso. Y para eso no hay que ser pastor, para eso no hay que ser ningún cargo en la iglesia, no, para eso solo hay que ser cristiano, porque esa es nuestra misión, ser testigos. Todo lo que quiere decir esto es que debes participar en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Bueno, específicamente es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo hombre proceda al arrepentimiento. La misión de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Diferentes maneras. Dios usará diferentes formas y tendrá una misión específica para ti. Pero estos principios reflejan la relación con Dios. Y hermanos, esos son los 13 principios que hemos visto. Le he dado una versión resumida de las, no sé, 15 semanas o 16 semanas pasadas, ¿verdad? Y francamente, hermanos, esto ha sido un viaje eh, muy agradable, provechoso e instructivo para mí en lo personal. Mi oración es que también lo haya sido para ustedes. Y tengo una exhortación final que darles. Y, y es que tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar, no quedarnos donde estamos. Les invito, si tienen sus Biblias, no he buscado muchos pasajes hoy porque este era como un resumen, pero si no tiene he puesto el pasaje ahí en la pantalla. Gálatas 6, versículos 7 al 10. ¿Qué dice? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosecha, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vean lo que dice el pasaje. Lo primero que dice es que lo que sembramos, eso cosechamos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que siembras cosechas. Estos principios de liderazgo son buena semilla para que las siembres. Haz esto y tienes garantizado cosechar un buen fruto. Un buen fruto en tu vida, un buen fruto en vidas de las personas sobre las cuales estarás influyendo. Por lo tanto, dice el versículo 9, por lo tanto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Esa es la clave de la vida cristiana, siempre hacer el bien. ¿Qué define un cristiano? Es una persona que siempre busca hacer el bien. No siempre se logra, seamos sinceros. Somos pecadores, somos carnales, caemos, nos dejamos llevar, pero un cristiano siempre quiere hacer el bien. Haz el bien y vas a recibir la recompensa correspondiente. Como líder, tenemos 13 principios aquí que podemos usar para hacer el bien de forma consistente en nuestras vidas.
Habrá momentos en que sentiremos la tentación de desmayar, porque a veces la carrera cansa. Por definición, las carreras requieren esfuerzo y traen cansancio. Ciertamente, hay que reconocerlo. Hay veces que no tengo ganas de hacer el bien. Hay veces que no tengo ganas de poner a los demás, los intereses de los demás por encima de mis propios intereses. Hay veces que no tengo ganas de hacer lo correcto. Pero no debo desmayar. No debo dejarme vencer del cansancio. No debo procurar hacer el bien siempre. Y Dios me dará su recompensa a su debido tiempo. Dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, dice el versículo 10, hagamos bien a todos, pero mayormente a los hermanos en Cristo, a los de la familia de la fe. Les he contado algunas veces que hay gente que viene y me pide ayuda acá, ¿verdad? Porque creen que yo, no sé, creen que uno tiene plata para regalar, será, no sé. Y está bien, hay veces que son amigos, hay veces que son entidades ¿cómo se llama? De caridad, ¿verdad? A mí me llaman que si el club de tal para ayudar a los niños o ayudar a los pobres acá, y pues estamos pidiendo una contribución de tanto. Y uno a veces puede dar, pero a veces no puede dar, ¿no? Ok, yo los ayudo y con gusto, pero mayormente debo procurar ayudar a los de la familia de la fe. No excluir a los demás, sino mayormente a quién puedo ayudar, a los de la familia de la fe, si está en mis manos. Y eso no estoy hablando de cosas materiales necesariamente. Hay veces que la forma de ayudar es, estoy orando por ti. Hay veces que la forma de ayudar es, te visito. Ahora con la pandemia es un poquito más difícil, pero hay veces que eso es lo que hay que hacer. Pasar tiempo nada más, escuchar a la otra persona nada más. Cuéntame cómo va tu vida y dejar que la persona hable y no interrumpir ni no sermonearlo y no darle consejos porque eso no es el momento. Dejar que hable. Esta semana una hermana en Cristo muy querida falleció y dejó muchos hijos y no era tan mayor, pero vaya, un cáncer se la llevó. Hermana, buena familia, excelente familia. Es el momento de hablar con ese esposo que quedó viudo y, hey, ¿cómo estás? Dejar que hable. Y no tratar de, ay, pero recuerda que la Biblia dice, no, él sabe, pero deja que su dolor hable, deja que él exprese lo que está sintiendo porque esto es un trauma. Y pasé eso cuando murió mi mamá, yo entiendo un poquito de eso. Hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Estás dispuesto a hacer esto tu norma de vida? Mi oración es que sí, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente.